Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Fernando Cabezas Pozo. Somos el grupo 11 y el tema que vamos a desarrollar a continuación es el monitoreo industrial. En la parte de introducción, el monitoreo industrial es el proceso sistémico de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al proceso de un programa en pos de consecución de estos objetivos y para guiar las decisiones de una gestión favorable. El monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta al cómo, cuándo y dónde tienen lugar las actividades. Siguiente, por favor. El monitoreo industrial. El monitoreo industrial se orienta a la optimización de procesos en fábricas y plantas, utilizando dispositivos inteligentes, tecnologías y herramientas que permiten la recopilación de datos e información clave para una adecuada toma de decisiones y un aumento en la eficiencia y productividad de la fábrica. Como siguiente punto, tenemos la Internet de las Cosas. Para ello se incorpora el concepto de la Internet de las Cosas, al cual consiste en la utilización de una amplia variedad de recursos tecnológicos que proporcionan información en tiempo real en una red interconectada que permite la integración de sistemas. Siguiente, por favor. La seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales, cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que tiene como resultado eliminar o disminuir el riesgo que se produzcan accidentes. Sí, siguiente, por favor. Estos riesgos pueden tener un origen y para ello vamos a recabar en 5 elementos, que son el físico, como son los ruidos, vibraciones, temperaturas, condiciones en las instalaciones y radiaciones. En la parte química, debido a los productos, como los estados, manipulaciones y el almacenamiento. En la parte biológica, virus, bacterias, hongos, desechos infecciosos. En los psicosociales, tenemos el estilo de mando, relaciones con superiores iguales y turnos de trabajo. En la parte ergonómica tenemos el diseño de puestos, máquinas y herramientas. Siguiente, por favor. La parte de higiene industrial. La higiene industrial es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente del trabajo, identificando, evaluando y controlando los contaminantes de origen laboral, para que estas mismas no produzcan un daño en la salud. Puede definirse como la técnica no médica de prevención de enfermedades profesionales. Siguiente, por favor. En la medicina del trabajo, en la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias. Buenas tardes, licenciado. Soy José Luis Chaya Espinosa y a mí me tocó exponer sobre el ruido. El ruido es todo sonido no deseado, peligroso, molesto, inútil o desagradable para el oído, que constituye una amenaza para la seguridad y la salud. El ruido en la industria es el riesgo laboral más frecuente, haciendo que se perciba como algo propio del puesto de trabajo. Los trabajadores de las fábricas, obras, construcción o plantas de reciclaje están expuestos a estos ruidos. Existen normas para el ruido que es la NTS 002/17, normas de condiciones mínimas de niveles de exposición de ruido en los lugares de trabajo, que tiene como objeto establecer las condiciones de higiene y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo, donde se genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. Los niveles máximos y los tiempos máximos posibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la salud auditiva. Esta presente norma es aplicable en todas las actividades del sector de la construcción y establecidas en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Tipos de ruidos. Existen 6 tipos de ruidos. El ruido no es solo ruido. En casa o en el trabajo a menudo escuchamos ruidos que vienen de sistemas de ventilación, de calefacción, los cuales difícilmente prestamos atención,
ya que no tiene características destacables. Estos ruidos nunca paran o no tienen tono, pero si de repente el ventilador se parara o empezara a zumbar, podría llamarnos la atención o incluso molestarnos. Nuestro oído reconoce información en los sonidos que escuchamos. La información que no necesitamos o que no queremos se convierte en ruido. Ruido continuo. Este ruido, su intensidad se mantiene constante o con pequeñas subidas y bajadas, de forma prolongada en el tiempo. Este tipo de ruido es producido normalmente por maquinarias como ventiladores, bombas o equipos de proceso. Tan solo se necesitan unos pocos minutos para poder medir el nivel de ruido que producen estos aparatos, como con un sonómetro. Siguiente, por favor. Ruido intermitente. Es cuando las maquinarias operan en siglos o cuando pasan vehículos, trenes o aviones. El nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. Medimos este ruido de forma similar a la anterior, con un sonómetro. Sin embargo, también necesitamos saber la duración de cada ocurrencia y el tiempo entre cada una. Para obtener esta estimación más confiable del nivel de ruido, se debe medir sobre múltiples ocurrencias para calcular el promedio. Ruido impulsivo. Este ruido se asocia más a la industria de la construcción o la demolición. Es normalmente producido, por ejemplo, por un martinete, troqueladora, pistoleta, entre otros. Para medir el ruido impulsivo se necesita un sonómetro o un dosímetro de ruido personal que puede calcular los valores picos. Siguiente, por favor. Ruido de baja frecuencia. Este ruido forma parte de nuestro día, ya sea porque el zumbido de fondo de una central eléctrica cercana o el ruido de grandes motores diésel, de modo a que ese es algo que está presente de forma constante en nuestra vida. Para medirlo, se debe utilizar un medidor de nivel de sonido, como análisis de banda de frecuencia, para que pueda analizar las bajas frecuencias que lo componen. Tonos en el ruido. Los tonos molestos pueden verse generados de dos maneras. Frecuentemente las máquinas con partes rotativas como motores, cajas de cambio, ventiladores o bombas crean tonos. Los impactos repetitivos causan vibraciones que transmitidas a través de las superficies de aire pueden ser oídos como tonos. Siguiente, por favor. El decibelio. Es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes físicas. No es solo la intensidad la que determina si el ruido es peligroso, también es muy importante la duración de la exposición. Para tener en cuenta estos aspectos, se utilizan niveles medios de sonido ponderado en función a la duración. Los entornos con más de 65 decibelios se consideran inaceptables. Por debajo de 90 decibelios, el oído humano no presenta alteraciones. Estos niveles generan molestias pasajeras. Cuando la intensidad supera los 90 decibelios, comienzan a aparecer lesiones irreversibles, cuando mayor sea la exposición. Algunos efectos del ruido sobre la salud son enfermedades sociológicas, que son alteraciones a la comunicación, el rendimiento, entre otros. Enfermedades radiáticas, que son alteraciones a los músculos. Enfermedades fisiológicas, se pueden producir en el trabajo o en ambientes con mucho ruido, en torno a los 100 decibelios. Algunas tan importantes como la pérdida parcial o total de los audios. Enfermedades patológicas, son alteraciones en el metabolismo. Enfermedades psíquicas que están producidas por el exceso de ruido, por lo que pueden presentar estrés, alteraciones de sueño, disminución de la atención, depresión, falta de rendimiento o agresividad.
Los ruidos son también sonidos simples o complejos, que no tienen armonía y de muy alta intensidad, generando intolerancia o dolor en el oído y una sensación de degrado. EPI, equipo de protección individual recomendados. Los protectores auditivos reducen los efectos del ruido para evitar que ese ruido excesivo llegue al oído interno y produzca un daño. Existen estos tipos de protectores auditivos. Orejeras. Son casquetes que cubren las orejas y se adaptan a la cabeza por medio de almohadillas para cubrir los oídos externos. Tapones. Son protectores auditivos que se introducen al oído externo para bloquear su entrada. Orejas acopladas a cascos de protección. Son casquetes individuales, unidos a unos brazos fijados a un casco de protección. Protectores auditivos dependientes del nivel. Pueden ser orejeras o tapones que poseen un sistema eléctrico de restauración de sonido que les permite disminuir su potencia a medida que disminuye el nivel de ruido. Protectores auditivos con reducción activa de ruido. Normalmente son orejeras que incorporan un sistema eléctrico que permite bajas frecuencias. Protectores auditivos con sistemas de comunicación. Pueden ser orejeras, tapones, que poseen un sistema de cable o inalámbrico que permite transmitir señales, alarmas, mensajes o programas de entretenimiento. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Fernández Benítez Daniela Julia y continuando al tema, yo voy a hablar sobre la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación hace referencia a alumbrar o dar a luz y requiere siempre de un objeto directo, de algo o alguien que quiere brindar su claridad. La iluminación será correcta si permite distinguir y apreciar las formas, los colores, los objetos en movimiento, los relieves, además de permitir ver fácilmente y sin fatiga visual, es decir, en todo momento debe asegurar el confort visual. Tenemos varios tipos de iluminación. El primero sería la luz natural, que es la que proviene de la naturaleza. Como un ejemplo sería el sol, que es fuente más grande de luz importante y da energía natural. La otra sería la iluminación artificial. La iluminación artificial principales son las bombillas y las lámparas. Es decir, que la iluminación artificial, a comparación de la iluminación natural, es que la iluminación artificial necesita un proceso para conseguir esa iluminación, pero sin embargo la luz natural es aquella que se da de la misma naturaleza y no necesita ningún tipo de intermediario para poder ser emitida. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es María Claudia Ninachura y le voy a explicar más sobre la iluminación directa, que con este tipo de iluminación todo el flujo luminoso se dirige directamente a la zona que se desea iluminar. En práctica no se suele obtener una ilusión totalmente directa, dado que casi siempre existe un componente indirecto. También está la iluminación semidirecta. En este caso, la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia la zona que desea iluminar, pero una pequeña parte se envía hacia el techo o a las paredes con fin de obtener un cierto componente de iluminación indirecta. Con este sistema, las sombras no son tan duras como en el caso de iluminación directa y se reduce el riesgo. La iluminación uniforme. Con este sistema de iluminación, el flujo luminoso se distribuye en todas las direcciones de manera que una parte de él llega directamente a la tarea, mientras que el resto se refleja en el techo y las paredes. La combinación de la luz directa e indirecta que se obtiene produce sombras muy suaves. En general, el efecto producido por este sistema de iluminación es agradable, dado que proporciona una distribución armoniosa de iluminaciones en todo el campo visual. La iluminación semidirecta. En este caso, una pequeña parte del flujo luminoso se dirige directamente hacia abajo, en tanto que la mayor parte del mismo sufre varias reflexiones del techo y paredes antes de iluminar cualquier zona. Con este tipo de
Con este sistema se obtiene una buena calidad de iluminación con sombras muy suaves y prácticamente sin riesgo de deslumbramiento. La iluminación indirecta. Este tipo de iluminación, todo el flujo luminoso se dirige hacia el techo, quedando las luminarias totalmente ocultas. El observador no se ve ningún objeto luminoso, únicamente se aprecian las áreas iluminadas, las sombras desaparecen casi por completo, también todo el riesgo de deslumbramiento. Esta forma de iluminación es la que presenta una mejor eficiencia energética. Su utilización suele quedar reservada a los lugares donde se requieren niveles relevantes de iluminación, pero donde es importante conseguir un ambiente relajante y agradable. Los niveles de iluminación de los lugares de trabajo. El nivel de iluminación de un puesto de trabajo se adapta a la tarea de realizar y tendrá en cuenta la edad del trabajador, así como las condiciones que debe realizar. Los niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo serán establecidos en la siguiente tabla que podemos observar. En la zona aparte del trabajo y el nivel mínimo de iluminación. Las zonas donde se ejecutan las tareas con bajas exigencias visuales son de 100 lux. Las exigencias visuales modernas son de 200. Exigencias visuales altas son de 500. Exigencias visuales muy altas son de 1000. Áreas locales o de uso ocasional son de 50. Áreas de locales de uso habitual son de 100. Vías de circulación de uso ocasional son de 25. Vías de circulación habitual son de 50. El nivel de iluminación de una zona que se ejecuta una tarea se medirá a la altura donde se realice el caso de zonas, un uso general de 85 centímetros, el suelo y en las vías de circulación a nivel del suelo. Estos niveles mínimos deberían duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias. En las áreas locales y el uso general en las vías de circulación, en un estado de ocupación existan riesgos apreciables de caídas, choques o accidentes. En las zonas donde se efectúan tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de la misma puede suponer un peligro para el trabajador que las esté ejecutando o terceras personas. La medición de los niveles de iluminación. Para medir el nivel de iluminación se emplea un equipo denominado luxómetro. Este equipo dispone de una célula fotoeléctrica con capa barrera basada en el efecto fotoeléctrico, es decir, cuando inicia sobre la célula un haz de luz, los electrones son capaces de emitir una señal eléctrica. Esta señal es proporcional a nivel de iluminación. Para que la señal se ajuste adecuadamente, debe disponer de una corrección de coseno. Así evitan errores precedentes al ángulo de la luz. Lux significa la cantidad de nivel luminoso que proyecta una superficie. Es importante saber la orientación de la lámpara y la zona de iluminar. Un lux equivale a un lumen metros cuadrados. Para iluminar correctamente una estancia se usa fotometría para tener una cuenta de diferentes puntos de luz y función. El deslumbramiento. El deslumbramiento es un tipo de factores importantes del entorno que puede perturbar la percepción y el rendimiento visual. En general, se puede producir deslumbramiento cuando la iluminación de los objetos del entorno, principalmente luminarias y ventanas, es excesiva en relación con la iluminación general que existe en el entorno. Cuando las fuentes de luz se reflejan en superficies pulidas, deslumbramiento por reflejos, cualquiera de los dos casos puede revestir dos formas distintas, aunque habitualmente se presenten juntas. Deslumbramiento perturbador este tiene lugar habitual cuando una fuente de iluminación alta se inscribe en las
proximidades de la línea de visión, pequeñas fuentes muy altas de iluminación y externas relativamente altas luminarias. Existen dos efectos que causan este tipo de deslumbramiento, el efecto de adaptación y el efecto de velo. El mecanismo de adaptación se produce cuando dos objetos con iluminaciones diferentes se encuentran en el campo de visión. El ojo debe adaptar estas luminancias y va a ser difícil entonces percibir el contraste de los objetos. Un ejemplo constituye la dificultad de leer un cartel situado junto a una ventana. El mecanismo de velo se debe a la dispersión de la luz en la córnea y al cristalino, además de otros medios. La luz dispersa se proyecta sobre la retina de manera uniforme como un velo de luz, reduciendo la sensibilidad del contraste. Este efecto suele aumentar con la edad. El deslumbramiento molesto. El deslumbramiento molesto se experimenta con una sensación de disconfort que tiene a partir de un aumento con el tiempo, causa fatiga visual. En las locales de oficina, el deslumbramiento molesto resulta ser más habitual que el perturbador. El tipo de deslumbramiento es producido por las fuentes luminosas situadas en el campo visual. El grado de deslumbramiento molesto depende de los siguientes parámetros: iluminación de fuentes, su tamaño aparente, número de fuentes en el campo visual, distancia angular que cada fuente eje visual, iluminación L de fondo. La sensación del deslumbramiento aumenta los tres primeros factores y disminuye con los otros. Continuando con la exposición, mi nombre es Orihuela Rocha Limpania Marcela. Vamos a continuar con calidad del aire ocupacional. El aire es una sustancia muy importante para todos los seres vivos de la Tierra. La calidad de aire en los ambientes de trabajo no solo afecta a la población laboral, sino también al resto de la comunidad. Una baja calidad de aire puede desembocar en problemas de salud que se traducen en una menor productividad, bajas laborales y un ambiente de trabajo negativo. Entre los síntomas más habituales de enfermedades provocadas por la contaminación ambiental se encuentran la tos, la rinitis, irritación de ojos o garganta, resfriados e incluso infecciones víricas o problemas respiratorios. La calidad de aire es uno de los 10 parámetros con los que se puede certificar con el WELL V2. Estos garantizan la salud y el bienestar en los espacios de trabajo. El protocolo de calidad de aire. Tenemos en este protocolo 3 pasos. El primero es el manual de elaboración de planes de gestión de la calidad del aire, el cual contiene los lineamientos para el diseño de un plan de gestión de calidad del aire. Tenemos por segundo el manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad de aire. Este contiene todos los lineamientos y elementos conceptuales para diseñar un SBCA. El manual de operación de sistemas de vigilancia de la calidad del aire es el último paso. Este explica la forma y los procedimientos para operar un SBCA. Sistemas de gestión de la calidad de aire, o SGSA. Son acciones a realizar para conseguir la adecuación de los niveles de contaminación atmosférica. En general, esto involucrará inventario de emisiones, estudio de dispersión de contaminantes y creación de modelos a mesoescala, un monitoreo de la calidad del aire, evaluación de los riesgos ambientales para la salud, una evaluación de daños por contaminación, análisis del costo ambiental de la contaminación atmosférica, determinación de opciones de mitigación y control, una evaluación de costos-beneficio de opciones de mitigación y control, establecimiento de regulaciones y medidas de control y un desarrollo de programa educativo. Entre todos estos tiene 3 herramientas las cuales le ayudan. La primera es la medición y los inventarios de emisiones. Estos proveen fundamentos científicos para el desarrollo de estrategias y políticas. El segundo está la modelación de la calidad de aire. Esta herramienta
Además, permite formular mejores políticas y ajustes a las que ya existen y predecir los efectos de estos mismos. Y por último, también tenemos las políticas que orientan acciones de control, como límites de emisión, declaraciones de emergencia, restricciones de usos de suelo o combustibles y otros cuyos efectos son medidos con la vigilancia, cerrando con el ciclo del sistema. Contaminación del aire interior. La exposición a los contaminantes del aire interior pueden producirse en ambientes interiores, tanto privados como públicos. Casas, oficinas, escuelas, sistemas de transporte. Y los grupos de población que están más vulnerables a este tipo de contaminación son usualmente los niños, mujeres embarazadas y los ancianos. Las personas que padecen también enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Las sustancias químicas presentes en el aire interior que más preocupan son la calefacción y otros electrodomésticos que utilizan gas, combustible o madera, el monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Son motivo especial de preocupación. También tenemos el humo del tabaco, el benceno, partículas ultrafinas, tenemos el plomo, que a veces sigue presente todavía en pinturas de casas. La ventilación. La ventilación es la introducción intencional del aire exterior a un interior que está cerrado. Esto sirve para enfriar, proporcionar oxígeno a los aparatos de combustión y para renovar el aire. Cuando renovamos el aire, estamos evacuando todos los agentes perjudiciales para la salud. La cantidad de renovaciones dependerá mucho del sitio y la actividad que se esté desarrollando. Los tipos de ventilación, tenemos sistema de ventilación de simple flujo y el sistema de ventilación de doble flujo. El de simple flujo consiste en un extractor que extrae el aire contaminado del local a través de conductos y lo vierte a la calle. Y el de doble flujo no solo se limitan a extraer el aire contaminado, sino también impulsan el aire de renovación y es mucho más frecuente en distintas formas. Tenemos el filtrado, calefacción, refrigeración y humidificación y deshumidificación. Después tenemos la ventilación de la industria. Ventilación de la industria utiliza una creciente cantidad de compuestos y sustancias químicas, muchos de los cuales son altamente tóxicos. Estos materiales estos tipos de ambientes necesitan un tipo de ventilación especial. Entre los que tenemos una ventilación natural, que consiste en una salida del aire por medio de cualquier orificio o abertura. Una ventilación general forzada se utiliza normalmente en consorcios grandes con la ayuda de difusores. Después tenemos la ventilación confort. Estos climatizan para conseguir un ambiente agradable para los usuarios. Y la ventilación de evacuación, aplicada normalmente en la generación de muchos contaminantes. Enfermedades causadas por una mala ventilación en la salud de los trabajadores. En algunos casos, los contaminantes de la calidad del aire interior causan condiciones clínicamente identificables como asma ocupacional, enfermedades de las vías respiratorias y neumonitis por hipersensibilidad. La Ley General de la Higiene y Seguridad Ocupacional, el decreto 16998, emitido el 2 de agosto de 1979. Siguiente, por favor. La materia particulada es un indicador común en la contaminación del aire. Afecta a más personas que ningún otro contaminante. Los principales componentes de la materia particulada son los sulfatos, los nitratos, amoníaco, cloruro de sodio, hollín, los polvos de minerales y el agua. Estos consisten en una compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire.
Las partículas con un diámetro de 10 micrones o menos pueden penetrar y alojarse profundamente en los pulmones. Generalmente, las mediciones de la calidad de aire informan las concentraciones medidas diarias y anualmente de estas partículas. Después tenemos la gestión de riesgos. La gestión de riesgos del aire empieza con el monitoreo del aire y la definición de la situación actual del ambiente. Se pueden hacer pruebas de aire para comprobar el cumplimiento de las normas de órganos de control ambiental o para verificar las condiciones del sistema de ventilación, aire acondicionado y calefacción. La primera medida que debe tomarse es el monitoreo. Luego los datos que son recopilados y analizados e interpretados. Junto con esto se identifican cuáles son los problemas para dar soluciones. El último paso es el monitoreo constante para asegurarse la eficacia de esta solución. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Eliana Roch Paco y continuando con la explicación, yo voy a hablar sobre la resistividad puesta de la tierra. La resistividad puesta a tierra o también resistividad del suelo es la propiedad que tiene este para coincidir la electricidad, que es conocida además como la resistencia específica del terreno. En su medición se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo estudio y estos no suelen ser uniformes en cuanto a la composición, obteniéndose así una denominada resistividad aparente, que además de su interés de este trabajo será conocida simplemente como la resistividad del terreno. La resistividad puesta de la Tierra, variada ampliamente a lo largo y a lo ancho del globo terrestre, está determinado por sales solubles, composiciones propias del terreno, granulometría, temperatura y la compactación. La medición de la resistividad del suelo, la resistividad del terreno se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad y el grosor de la roca de los estudios geofísicos. Así además para encontrar los puntos óptimos para localizar la red de las tierras de una subestación o sistema electrónico, planta generadora o transmisora de radiofrecuencia. Asimismo puede ser empleada para identificar el grado de corrosión de las tuberías subterráneas. En general, los lugares para la resistividad tienen una baja incrementación de la corrosión y los aparatos de mayor uso son de acuerdo a la operación, que pueden ser de dos tipos: del tipo de compensación de equilibrio del cero o en la lectura directa. Para la medición de la resistencia del suelo tenemos el método de Wiener. En 1915 el doctor Frank Wiener desarrolló una teoría por el método de prueba y en la ecuación que lleva su mismo nombre. Con el objetivo de medir la resistividad del suelo, se hace necesario insertar los 4 electrones en el suelo y los 4 electrones se colocan en una línea recta y en una misma profundidad de penetración. Las mediciones de resistividad dependerán de la distancia de los electrodos y de la resistividad del terreno. Por lo contrario, no dependen de una forma apreciable del tamaño del material de los electrodos, aunque sí dependen de una clase de contacto que haga con la tierra. La resistividad aparente del terreno es una función que está en una sustancia geométrica del electrodo. Como podemos observar en la imagen de la parte derecha es cómo es la disposición de los electrodos, y en la parte izquierda es la ecuación del método de Wiener, donde P es la resistividad en promedio de la profundidad que se mide en ohms, y la A es la distancia entre electrodos en metros, B es la profundidad enterrado de los electrodos a metros, y R es la lectura del termómetro. Siguiente, por favor. La razón principal por la que se debe realizar es una puesta en tierra. Una puesta en tierra debe ser definitivamente no solo contribuye al aumento de los tiempos de inactividades necesarios, sino de su existencia y además peligrosa, y aumenta los riesgos de fallas en los equipos. Sin un sistema de puesta eficaz, podríamos vernos expuestos a riesgos de descargas eléctricas, además de errores de instrumentos, problemas de distorsiones armónicos, problemas de factores de potencia y sin números de dilemas intermitentes.
Si las corrientes de falla no cuentan con un sistema de puesta a tierra con el diseño adecuado y el mantenimiento de manera acorde, encuentran caminos no intercedentes que podrían interrumpir a personas. Ahora, ¿qué es una puesta a tierra y cuál es su propósito? El sistema en la puesta de tierra es una parte básica de cualquier instalación eléctrica que tiene los siguientes objetivos. Uno, que es limitar la tensión que presentan en las masas metálicas respecto a la tierra. Dos, es asegurar la actuación de las protecciones. Tres, es eliminar y disminuir el riesgo que supone una avería del material electrónico utilizado. Existen principalmente dos tipos de protecciones que dependen de una puesta de tierra de forma básica en su correcto funcionamiento, que son la protección en contra sobre tensiones transmisoras que protegen a los equipos y la protección diferencial en contra de los contactos indirectos, que es la protección a las personas. La calidad de la protección en contra de sobretensiones es muy liviana al del sistema de la tierra, pues es un camino de independencia elevada que puede exponer a la mayor medida de los equipos sensibles de los efectos de dicha sobretensión. Directamente en el caso de pérdida o inexistencia en la puesta de tierra, la protección contra sobretensiones pierde en su totalidad su eficacia. Ubicaciones de las resistencias. En el electrodo de la puesta de tierra y conexiones es una, que es la resistencia de los electrodos a la puesta de tierra y su conexión por lo general es muy baja, y las varillas de la puesta de tierra por lo general están fabricadas en material altamente de conector o de baja resistencia, como el acero o el cobre. El otro es la resistencia de contacto de la tierra que rodea al electrodo, que en el Instituto Nacional de Normas, en una agencia gubernamental del Departamento de Comercio de Estados Unidos, ha demostrado que la resistencia es casi insignificante, siempre y cuando el electrodo y la puesta de tierra esté libre a pintura o grasa, y este electrodo en la puesta de tierra esté en contacto firme con la tierra. Otra sería la resistencia de la tierra circundante. El electrodo a puesta de tierra está rodeado por tierra que conceptualmente está compuesta de capas concéntricas de índico espesor. Dichas capas son más cercanas a electrodos de puesta de tierra. Tienen la cantidad de área más pequeña y es el mayor grado de resistencia. Cada capa subsiguiente incorpora una mayoría de área, por lo cual resulta una menor resistencia. Esto finalmente llega al punto donde las capas adicionalmente ofrecen una poca resistencia a la puesta de tierra y al electrodo en la puesta de la tierra. Las variables que afectan a la resistencia en la puesta de tierra son las variables de la naturaleza del terreno, que por lo general los suelos son de grado muy fino o fino y tienen poca resistividad, por lo que son mejores conductores de un grano liviano. En estos mejores del grano serían los del grano grueso. A medida que aumentan el tamaño de las particulares, es decir, que la roca sea más antigua o más compacta, aumenta el valor de la resistividad. Por ello, la grava tiene mayor resistividad que la arena y a su vez la arena tiene mayor resistividad que la arcilla. En la siguiente tabla les voy a mostrar un modo orientativo de algunos valores de resistividad de un cierto número de terrenos. La humedad incluye a la resistividad un grado de humedad de terreno, por ello procuramos tener terrenos húmedos para seguir los mismos valores. La salinidad es aislante, pero si añadimos se convierte en un excelente conductor. Ahora hablamos sobre el número de electrodos de la puesta de la tierra. Esta es otra forma de disminuir la resistencia puesta de la tierra y utilizar varios electrodos en la puesta de tierra. En este diseño se hinca más a los electrodos de la tierra y se conecta en un paralelo a fin de conducir la resistividad. Para ello, los electrodos adicionales resultan eficaces, el espaciado de las varillas adicionales, y este tiene que ser al menos igual a la profundidad de la varilla. La longitud y la profundidad de los electrodos en la puesta de la tierra. Este tiene que ser un modo eficaz y disminuir la resistencia de la tierra en hincar los electrodos a la puesta de la tierra y su mayor profundidad. En el terreno no tiene una resistencia constante, es decir, que puede ser impredecible. Ahora, el diámetro del electrodo de la puesta de la tierra. Los electrodos de la puesta tienen una varilla de acero donde pueden tener un mínimo de diámetro de 16 milímetros y las varillas tienen que ser de acero inoxidable. Inferiores a 16 milímetros, los metales no ferrosos y equivalentes deben ser aprobadas y deben tener un diámetro inferior a 13 milímetros.
Soy el estudiante Miguel Ángel Rojas Vilca y continuaremos hablando lo que viene a ser el contador de calidad de aire. Como todos ya sabemos, la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, por lo cual es justo y necesario medir la calidad del aire que se tiene en el ambiente. Para lograr medir la calidad del aire se utilizan medidores especiales de calidad de aire cuyos sensores están adaptados a las respectivas condiciones ambientales. Por ejemplo, con un medidor de calidad de aire se suelen medir las siguientes variables, que vienen a ser concentraciones de dióxido de carbono, temperatura, humedad, ocasionamiento, también conocidos como HCHO, o compuestos orgánicos volátiles y polvo fino. ¿Cómo podemos llegar a vigilar la calidad de aire de nuestros ambientes? Existen redes de vigilancia de calidad de aire del ambiente a través de sensores ubicados en estaciones fijas o móviles, de las cuales se realizan mediciones y se recogen datos en tiempo real, que son enviados vía internet a centros de datos de calidad de aire. Con esta recolección de datos, el objetivo es realizar una evaluación de calidad de aire en distintos puntos. En caso de que se llegue a superar los valores o límites y dependiendo del nivel de concentración de los contaminantes, las autoridades respectivas competentes son las encargadas de poner en marcha las medidas necesarias para aumentar la protección de la salud. Tenga bajo control el consumo de aire de su instalación. Desde un punto de vista medioambiental, también es conveniente disponer de la ayuda de un contador de aire comprimido para así poder conocer el consumo y con esto tener la precisa tecnología de medición y control, con lo cual nos permitirá ahorrar una valiosa energía con la que reducirá los costos y podrá lograr una gestión medioambiental eficiente. Las ventajas que se llegan a tener con un contador de aire comprimido vienen a ser las siguientes. Uno, se tiene una reducción de costes gracias al ahorro de energía. Posteriormente, también podemos tener lo que son mediciones precisas del consumo de aire comprimido. También supervisión del consumo y las fugas. También se puede llegar a evitar costes de inversión innecesarios, manejo sencillo y flexible y otras. ¿Qué es el contador de aire de texto? El contador de aire de texto es un instrumento que nos permite determinar de forma extremadamente precisa su consumo de aire comprimido. Además, todos los contadores de aire comprimido están equipados también con un transmisor de presión capaz de transformar de magnitud medida en una señal eléctrica. Gracias a esto, el transmisor de presión puede integrarse sin problemas en su sistema. Este transmisor de presión representa un instrumento fundamental en la tecnología de medición y control, con lo cual nos ayuda a determinar si dispone de suficiente capacidad de generación de aire comprimido, con lo cual el contador de aire comprimido le permite también efectuar un análisis de picos de carga. ¿Cuáles son las características de un texto? Uno, son su exactitud fiable de los resultados de medición. Dos, la función de suma integridad garantiza que no se necesita ninguna otra unidad de evaluación, sin pérdida de presión durante la medición gracias al principio calorimétrico, sensor extremadamente robusto, no necesita compensación de temperatura, exactitud optimizada gracias a los tramos de entrada y salida integrados, y también se tiene como ventaja con lo que se viene a hacer el texto. Una de sus principales ventajas viene a ser que tiene un manejo sencillo y flexible y que tiene una función de suma integrada. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ugarte Chavarría Alejandra, medidor de contaminantes químicos. Se puede contar por miles, siendo algunos de origen natural y otras de origen artificial, es decir, creados por el hombre. Pueden producir daños si la cantidad absorbida o la dosis es suficiente. La dosis depende tanto de la cantidad de agente presente, es decir, la concentración, y del tiempo que se permanezca expuesto a la acción, es decir, el tiempo de exposición. Cuanto menor sea la dosis necesaria para que una sustancia produzca daños en el organismo, mayor es su toxicidad. Entre ellas podemos ver lo que son las vías de entrada de los contaminantes químicos. Tenemos como primero lo que es la vía respiratoria, que a través de esto es de la nariz, de la boca, los pulmones, etc. También tenemos la vía dérmica, que es a través de la piel, la vía digestiva a través de la boca, el estómago, los intestinos, el esófago.
Y por último, una de las últimas vías sería la vía parenteral, que es a través de las heridas y las llagas. Los contaminantes penetran en los organismos por distintas vías. En la vía dérmica tenemos que es la vía de penetración de muchas sustancias que son capaces de atravesar la piel, estas sin causar ninguna erosión o alteración notable, y también en incorporarse en la sangre, para que después, posteriormente, estas puedan distribuirse por todo el cuerpo. La superficie total de la piel expuesta a la posible penetración es muy importante, ya que así como su estado de integridad, que en ocasiones puede estar debilitada por lesiones o por la acción de los disolventes, son capaces de eliminar lo que son las grasas que protegen la superficie de la piel. Esta tiene dos tipos. Puede ser de daño local o tópico, que es una afectación de la piel por contacto con el agente. Es decir, son sustancias corrosivas como ácidos fuertes, sustancias fuertemente irritantes. También hay lo que es el daño sistémico, que son los efectos tóxicos en los tejidos alejados de la vía de absorción. Tenemos lo que es la vía inhalatoria. Es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importantes en el medio de trabajo, ya que con el aire que respiramos pueden penetrar en nuestro organismo lo que son los polvos, los humos, aerosoles, gases, vapores de productos volátiles, etc. La magnitud y las consecuencias de la entrada de agentes químicos por esta vía están sujetas a una serie de factores que voy a comentar a continuación. Primero tendríamos lo que son la cantidad de la sustancia presente en el aire. También tenemos lo que es la forma física de la sustancia, en la que interviene lo que es el gas o vapor. En estas son lo que es el gas, que puede coexistir en condiciones normales con su forma líquida o también que puede ser sólida. El aerosol, ya sea sólido o líquido, aparte de la solubilidad, que es otro factor determinante en el tamaño de la partícula, también relacionado con la capacidad de absorbencia. Otro también sería lo que son las fibras, que se les considera realizadas por los aerosoles. Otro sería la ventilación pulmonar o lo que es el ritmo respiratorio. A mayor cantidad de aire inspirado, mayor es lo que es la cantidad de sustancia que penetra en el organismo. Por último, tendríamos lo que es la difusión a través de la venta de alveo capilar. En este caso son los gases y los vapores. Es decir, que a mayor facilidad de paso, más rápidamente aumentan la concentración en la sangre. La vía digestiva. La vía digestiva es la vía de penetración a través de lo que es la boca, el esófago, el estómago o los intestinos. También hemos de considerar que aquí la posible ingestión de contaminantes disueltos pueden ser por las mucosidades del sistema respiratorio. Contamos con diferentes factores. Entre ellos tenemos lo que son la cantidad, las propiedades fisioquímicas del agente químico, también la cantidad de alimentos presentes en el tracto gastrointestinal. Otro sería el tiempo de permanencia en cada parte del tracto gastrointestinal, la superficie de absorción y la capacidad de absorción del epitelio. Otro es el pH local. También tenemos el peritalismo, movimiento intestinal por acción de los músculos y el flujo sanguíneo local. Y por último serían las secreciones gástricas e intestinales. La vía parenteral. A través de esta vía, el agente químico entra en contacto directamente con lo que es el torrente sanguíneo. La penetración se produce a través de lo que es una lesión traumática. Los casos más frecuentes se dan cuando suelen haber heridas abiertas o también pueden ser por inyección o por punción. Los efectos de los productos tóxicos sobre el cuerpo humano. Entre estos tenemos lo que es, tenemos los efectos corrosivos, tenemos los efectos irritantes, neumoconióticos, asfixiantes. También tenemos lo que son anestéticos y narcóticos, los sensibilizantes, los cancerígenos mutágenos y terotágenos y los sistémicos. En las siguientes diapositivas voy a explicar un poco más a detalle lo que son cada uno de los efectos que producen en el cuerpo. Como primero tenemos lo que son los corrosivos. Estos son las sustancias que pueden producirse por daños graves en la piel. Como se ve en la imagen, la exposición breve a una sustancia corrosiva puede resultar
por una quemadura química también. Entre otras sustancias corrosivas se encuentran también lo que son los materiales fuertemente alcalinos, que son conocidos como básicos, o también los ácidos. Y frecuentemente dejan estos cicatrices. También tenemos lo que son los efectos irritantes. Los irritantes causan una irritación, son causantes de irritación de la piel o las mucosas en contacto con el tóxico. Podemos encontrarnos entre estos lo que son los irritantes del tracto respiratorio superior, que son conocidos como los compuestos solubles en medios acuosos. También tenemos lo que son los irritantes del tracto superior y tejido pulmonar. Se trata sobre todo de sustancias que disuelven de forma intermedia en medios acuosos. También estos ejercen lo que son una acción tóxica en todo el tracto respiratorio. Por último, tenemos lo que es la irritación de tejidos pulmonares. Estos normalmente se tratan sobre todo de sustancias que no son solubles en el medio, en medios acuosos. Los neumoconióticos. Estos se encuentran en forma de polvo o humo. Lo que suelen hacer es producir problemas respiratorios para disminuir lo que es la flexibilidad en los pulmones. Los más conocidos de ellos son lo que es la silicia cristalínea, también conocida como silicosis, el amoniato, conocido como abistosis, lo que es el óxido de hierro, conocido como siderosis, el carbón como antracosis. Entre este grupo hay que incluir también lo que son algunos polvos y fibras de origen vegetal. Entre ellos tendríamos lo que es el algodón, conocido como lo que es la bisiniosis, el cáñamo, conocido como cannabosis, y el bagazo de la caña de azúcar, conocido como bagazosis. Ahora, en otro aspecto tenemos lo que son los asfixiantes. Estos asfixiantes son la depresión del sistema nervioso central. Generalmente estos lo que hacen es causar un efecto que desaparece cuando desaparece lo que es el contaminante. Estos asfixiantes también son desplazamientos del oxígeno del aire o son alteraciones de los mecanismos oxidativos de los biológicos, es decir, que también nos podemos contaminar con los humos de los autos. Entre estos asfixiantes tenemos dos tipos, que son los asfixiantes simples, son los que actúan de forma directa y van desplazándose con su presencia al oxígeno en el intercambio con la célula. También tenemos lo que son los asfixiantes químicos, que estos actúan produciendo lo que son reacciones químicas para que las moléculas que se encarguen de transportar lo que es el oxígeno sean capaces de ello y provocan lo que es la asfixia en el sujeto. Tenemos ahora lo que son los sensibilizantes y los analgésicos y narcóticos. Los analgésicos y narcóticos son de depresión del sistema nervioso central y generalmente este es el efecto que desaparece cuando desaparece el contaminante. Causan irritación en lo que es la cabeza y cuando desaparece ya no deja de doler. Como siguiente efecto tenemos lo que son los sensibilizantes. Estos tienen un efecto alérgico que son contaminantes ante la presencia del tóxico. Y aunque este sea de pequeñísimas las cantidades, puede causar grandes obstrucciones, como son lo que es el asma o la dermatitis. Después tenemos lo que son otro efecto que son más conocidos, que son los cancerígenos, inmutágenos y teratógenos. Estos son la producción de lo que es el cáncer, las modificaciones hereditarias y las malformaciones en la descendencia respectivamente que ya vienen desde el vientre. En esto existen dos tipos de categoría. Tenemos lo que es la categoría 1 y la categoría 2. En la categoría 1 son las sustancias que pueden provocar cáncer. Estas sustancias se identifican también a través de lo que son las indicaciones de peligro, que son H350 y pueden provocar cáncer. Mientras que en la categoría número 2 son sustancias susceptibles de provocar cáncer. Estas sustancias se identifican a través de lo que es la indicación de peligro H351 y estas son más susceptibles de provocar cáncer. También tenemos lo que son los sistémicos.
Estos causan alteraciones en los órganos o sistemas específicos, ya sea los hígados, los riñones, etc. En este grupo incluimos aquellos que, independientemente de su vía de entrada, pueden producir efectos generalizados por todo el organismo, aunque pueden tener también preferencia por algún órgano en concreto. En la clasificación de contaminantes, estas sustancias pueden ser clasificadas según el estado de la naturaleza en la que se encuentran. Pueden ser sólidos, y entre los sólidos tenemos lo que son los polvos, los asbestos, el carbón, el caolín de madera, los óxidos metálicos y la silicio. Los sólidos también se dividen en polvos. Los polvos también son en la higiene industrial, están conocidos por el problema que son uno de los más importantes, ya que muchos polvos ejercen un efecto de deterioro en la salud de los trabajadores, lo que esto causa que aumenten los índices de mortalidad por tuberculosis y los índices de enfermedad por respiratoria. También tenemos lo que son el humo. El humo sería otra categoría. Este contiene partículas sólidas formadas por condensación y son comúnmente óxidos metálicos, formados por calentamiento en metales de altas temperaturas o por metales en función al asfalto o también a los hidrocarburos o los policélicos. Dentro del humo también tenemos lo que es el humo metálico, que dentro de estos están los compuestos que son aluminio, el cadmio, el cobre, el cromo, el estaño, el hierro, el manganeso, el níquel, el plomo, el silicio, el berilio, entre algunos otros. Todos estos son compuestos de los humos que suelta lo que es la soldadura. Otra categoría también tenemos lo que son los líquidos. En los líquidos podemos ver lo que son las nieblas. Por ejemplo, cuando una persona pinta un auto, cuando hay aceite mineral, ácidos clorhídricos, crómico sulfúrico y también lo que es el hidróxido sódico. En la última categoría de la clasificación de contaminantes tenemos lo que son los gaseosos. Estos son como los cilíndricos del aire comprimido, son óxidos de azufre, son dióxidos de carbono, monóxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y también está lo que es el ozono. Dentro de estos podemos ver lo que es el vapor, cuando se produce el paso a este estado por una sustancia que ordinariamente se encuentra de forma líquida o sólida. Entre estos tenemos lo que son los alcoholes, los aldehídos, cetonas, derivados de los halogenados. También tenemos lo que son los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. Mi nombre es Dayana Evelina Encinas Ceballos. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que es la medición de químicos en el ambiente. Como riesgos químicos se deben entender todos aquellos riesgos tanto para la seguridad como para la salud de los trabajadores debido a la fabricación, utilización y manipulación y presencia de sustancias químicas, ya sea en estado puro o formando mezclas como preparados o químicos en general, todo material o agente de naturaleza química. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos equipos que miden lo que es el gas en las diferentes empresas. Como podemos ver acá, vemos el MiniWark. El MiniWark es un monitor multigas personal que mide la concentración de gas en un ambiente de aire. Siguiente, por favor. Acá podemos ver otro aparato que es el Draeger PAX 7000. Igual es un detector de gas individual y advierte de forma fiable sobre los diferentes gases que pueda existir en la empresa. Siguiente, por favor. Las ventajas de esto es que avisa sobre la concentración peligrosa de gases, puede detectar hasta 12 diferentes gases. El equipo advierte fiablemente, es decir, con seguridad muestra cuando
hay un escape de gas o de otro químico, ya sea de ácido sulfúrico, oxígeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, cloro, ácido cianhídrico, amoníaco, dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, fosfamina y vapores orgánicos. Siguiente, por favor. También podemos ver otro equipo que es el MicroPark. Este es un medidor de uso personal en el trabajo y es más eficiente porque no es de tamaño muy grande y el mantenimiento se le puede hacer después de 2 años. Está equipado con sensores eléctricos, electroquímicos, que detectan igual cuando hay fuga de gas y pueden medir un monóxido de carbono hasta 400 partes por millón de monóxido de carbono, de sulfuro de hidrógeno puede medir hasta 100 partes por millón y de oxígeno hasta 25% de volumen. También podemos ver acá otro equipo que es el CMC, es otro aparato o equipo que hace la medición igual de diferentes gases, pero ya es con un chip que se le introduce, es una forma más sencilla, es decir, se le introduce el chip, inicio de la medición y da lectura de los resultados de la medición y aparece en la pantalla LED. También podemos ver otro equipo que es el Drager. Este también es de medición rápida y de uso más fácil, ya que se puede manejar con una sola mano. La bomba manual de detección puntual de gases puede utilizarse con los tubos Drager para la realización de mediciones en condiciones extremas. Las ventajas de esta es que la manipulación es más fácil. El muestreo, durante el proceso de muestreo, las sustancias que deberán evaluarse primeramente se acumulan en material transportador adecuado. Después, las sustancias que se ha acumulado en el material transportador mediante la absorción química se examina cualitativa y cuantitativamente en el laboratorio de análisis y se ve que diferentes gases se ha detectado. Después, su manejo es más flexible, ya que se puede manejar en mano y no hay necesidad de estar subiendo a alturas extremas o a pozos profundos. Y esto se puede utilizar fácilmente con una sola mano y permite realizar mediciones fiables en lugares de difícil acceso. También acá podemos ver la bomba de flujo Bloch. El propósito de esto es de obtener contaminantes, o sea, detectar contaminantes en el aire por medio de una serie de elementos, dentro de los cuales se puede mencionar los siguientes: tubos absorbentes, filtros burbujeadores, tubos concentradores de partículas, bolsas de flujo de gases, colorimétricos de larga duración. Los detectores de gas portable sirven para detectar fugas de gas fiables. Este detector puede identificar y localizar gases de licuados, propano y gas natural. Con el detector de gas se podrá garantizar la seguridad laboral de cada empresa, como también se podrá prevenir riesgos en la salud de los trabajadores. Dentro de los detectores de gas también se puede encontrar los detectores de gas portátiles, que estos constituyen casi la mitad del total de los modernos detectores electrónicos de gas que se utilizan hoy en día, ya que la tecnología avanzó mucho en estos últimos años. Es por eso que ya no se utiliza tanto los detectores electrónicos y más se utilizan los detectores portátiles. Todos los detectores de gas portátiles se dividen en 2 grupos. Uno es en un solo gas, es decir, que solamente
Este equipo puede medir o puede detectar un solo tipo de gas, mientras que el otro grupo de multigas es un dispositivo que puede detectar múltiples clases de gases, hasta 4 y 6 diferentes. También se puede detectar detectores gases portátiles, lo que son en mantenimiento y la longevidad. Es útil el dispositivo de detección a largo plazo que requiere un mantenimiento continuo que puede ser llevado a cabo por un usuario, es decir, por un técnico que sepa, y el otro que es desechable, es decir, que no tiene tanta duración. Máximo puede tener una duración de 2 a 3 años y después su durabilidad de vida ya no da. Como medidas preventivas, en Bolivia la seguridad y la salud en el trabajo es un derecho de las personas incluido en la misma Constitución Política del Estado y tal como lo establece en su artículo 46.1, todos los ciudadanos bolivianos tienen reconocido el derecho al trabajo digno, es decir, con seguridad, higiene y salud ocupacional, sin que reciban discriminación y con una remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio. Así hace referencia a la Ley General de Higiene, de Seguridad Ocupacional y Bienestar, que es la ley número 16998. Acá vamos a ver las principales normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como se puede ver, la Ley General de Trabajo hace referencia del deber de provisión por parte del empresario, la protección a la salud y a la vida en el trabajo, la responsabilidad de todos los patrones, es decir, de todos los empleadores en los casos de que se llegue a tener un accidente en el trabajo, ellos tendrán que correr con todos los gastos y también se les tendrá que indemnizar o con la ley que se refiere. También podemos ver el decreto número 2348, Reglamento Básico de Higiene y Seguridad Industrial, hace referencia a todas las obligaciones y atribuciones a la gira del empresario en materia de salud y seguridad de todos sus trabajadores. También podemos ver el Decreto Supremo del 21 de julio de 1997, donde se aprueba el reglamento sobre la bioseguridad. Tiene como finalidad el de minimizar todos los riesgos que pueda tener todos los trabajadores en su trabajo. También podemos ver el Código de la Seguridad Social, que hace referencia a algunas obligaciones atribuibles a la figura del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es como que deberá, si el trabajador o sus trabajadores tienen un accidente, entonces el empresario o el encargado deberá prestar los primeros auxilios, atención médica, y si es necesario se tendrá que trasladar a un hospital cercano para que el trabajador reciba todas las atenciones necesarias como lo menciona la ley. Mi nombre es Josías Velasco y después de lo aprendido en el tema, concluimos que los empleadores están obligados a monitorear a sus empleados. Cada jefe debe tener una información de la salud colectiva de cada uno de sus empleados, de toda la empresa. Y pues el incumplimiento de esto será sancionado de acuerdo a la ley. También debemos considerar distintos factores como el ruido, la iluminación, el aire, los químicos, el suelo y otros factores. Bueno, en el tema del ruido, vimos que gran parte de los problemas es por un ruido muy fuerte que generan las maquinarias. Y una de las medidas a considerar podría ser reemplazar las máquinas que generan altos niveles de ruido o aislarlas con cabinas acústicas. Esto para ser más cuidadosos y dotar a los elementos de protección como protectores auditivos, orejeras o tapones. También debemos tener mucho cuidado con la iluminación, ya que esta puede provocar graves afecciones, irritación, incluso en muchos extremos llegar a perder la visión.
Y el cuidado de la vista de los trabajadores también debe ser de tema de interés para los empleadores. También debemos de dotar de equipos de protección como las gafas a nuestros trabajadores y debemos utilizar la iluminación indirecta, que es muy importante, ya que esto es menos dañina para la vista. La buena calidad y la buena iluminación en un lugar no se refieren necesariamente a la cantidad de luz que vamos a usar, sino a la calidad de los equipos, del foco con el que se realiza el trabajo. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos mejorar el tema de la iluminación, realizando mantenimiento periódico de los accesorios de iluminación, cumplir con el valor de uniformidad de la luz en la iluminación del puesto de trabajo. También debemos de evitar los deslumbramientos innecesarios y evitar también el contraste. Con esto me refiero a las sombras, y hay también algunos focos que parpadean. También debemos evitar eso. Pero lo mejor que podemos hacer sería aprovechar la luz natural, ¿no? Ya. Según la normativa también el aire del trabajo es clave fundamental, ya que el aire en un recinto cerrado debe renovarse entre 30 y 50 metros cúbicos cada hora. Entonces, dependiendo de los factores que contaminan el ambiente. Con esto me refiero a que el ambiente tiene que estar ventilado en todo momento, y así podemos evacuar los agentes perjudiciales para la salud. En cuanto al tema de calidad del aire, es recomendable que las empresas hagan el uso de los medidores del aire. Así podemos prevenir y cuidar la salud de nuestros trabajadores. El tema de los químicos igual es muy importante, entendiendo los tipos de químicos que se utilizan, como el gas, el aerosol, los ácidos, las consecuencias que estos causan, ya por su uso incorrecto o deficiente. Puede ser desde quemaduras químicas, ácidos, o también por sustancias disolventes. Podemos llegar a causar irritación pulmonar, irritación en la piel, y hasta incluso provocar cáncer u otras enfermedades terminales. Por eso debemos tener mucho cuidado con los químicos. Debemos capacitar a los trabajadores para que se puedan evitar accidentes e incidentes. Y también debemos actualizar constantemente los equipos, usar detectores de gas, productos químicos, diferentes medidores, brindar a los empleados un ambiente con todas las medidas de seguridad industrial dentro de la empresa, y además garantizar su bienestar y seguridad, también hace que los empleados se puedan sentir seguros y confiados, y así podemos evitar los accidentes. Esta es la obligación del jefe o del gerente de cada área de la propiedad en la organización. Bueno, mi nombre es Josías Velasco y junto al Grupo 11 hemos presentado el tema de monitoreo industrial. Muchas gracias.